hermanos, en esta mañana. La victoria de la cruz, dice la lección. Pero antes de empezar quiero que oremos, ¿verdad? Para que el Señor sea el que nos dé la sabiduría para poder entender su palabra. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana, porque nos das la oportunidad de estar una vez más en tu casa para poder aprender, Dios mío, de tu palabra, Dios mío, de lo que tú nos has dejado, Padre Santo, para que nosotros cada día podamos crecer espiritualmente, oh Dios. Te ruego, bendito Padre, que mientras estemos hablando tu palabra, tu Espíritu Santo sea el que dé, Dios mío, sabiduría y enseñanza a nuestros corazones. De manera, Padre Santo, que al salir de este lugar podamos salir llenos, Padre Santo, y fortalecidos con tu palabra. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La lección se llama La victoria de la cruz. Pero quizás se debería de llamar la victoria de Jesús. Amén, amén. En la cruz, ¿verdad? La verdad central, dice, la realidad de la resurrección de Jesús constituye el centro y fundamento de la fe cristiana. La resurrección de Jesús es el fundamento de todo cristiano. La resurrección de Jesús fue la que venció a la muerte. Y quiero empezar leyendo en el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 15, del 14 al 19, y dice así: Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios el que no resucitó a Cristo, el cual resucitó si en verdad los muertos, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros delitos, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo decía a Corintio que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados. ¿Por qué Pablo decía que si Cristo no resucitó, aún estábamos en nuestros delitos y pecados? Habían algunos saduceos que no creían en la resurrección. Porque los saduceos no creían en la resurrección de Jesús. Por eso es que él estaba diciendo, si Cristo no resucitó, pues entonces no hay sentido para que nosotros estemos en este lugar. Pero vamos a ver por qué es que Pablo dijo que si Cristo no resucitó, todavía estábamos en nuestros pecados. Y quiero que busquen en sus Biblias en el libro de Filipenses. Mientras que ustedes lo buscan, yo le voy a empezar a dar lectura a la palabra de Dios. Filipenses 2, del 5 al 11 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios creó al mundo y todo lo que en él hay. En Génesis 1:31, cuando hubo acabado toda la creación, Dios dijo: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Después de que creó todo Dios, dice que al final, que cada día que terminaba, Él decía, y era bueno, y era bueno, y era bueno, y era bueno. Pero el último día, cuando ya había creado al hombre, Él dijo que vio Dios todo lo que había creado, todo lo que Él había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Dios entregó al hombre o a Adán un paraíso. Sí, entregó al hombre un paraíso. La humanidad o el ser humano fue creada a imagen de Dios y diseñada para vivir una vida de comunión con Él. Dios colocó a Adán en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2:15-17 dice: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podréis o podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios entregó a Adán un paraíso y le dijo que de todo árbol que había en el huerto podía comer, pero solamente dice que en el centro del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo: eso no comeréis, porque el día que comieres, morirás. Entonces, Satanás sabía que el hombre había sido creado para tener una comunión o una relación con Dios todos los días de su vida. El diablo quería quitar o poner una barrera entre el ser humano y su creador. Entonces en el capítulo 3, la serpiente se le describe como a la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había creado. La serpiente habló con Eva e insinuó que Dios estaba reteniendo algo de Adán y Eva al no dejarlos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él le dijo que si comían de la fruta del árbol se volverían como dioses. Eva comió la fruta del árbol y luego le dio a Adán, y él también comió. En este momento, conocido como la caída de la humanidad, el pecado entró al mundo. Después de que Adán y Eva desobedecieran a Dios y comieran del fruto prohibido, fue donde quedó la separación entre el hombre y Dios, o cayó de la gracia de Dios. Por eso es que Pablo decía: si Cristo no resucitó, entonces todavía estamos en nuestros pecados, porque no ha habido tal resurrección. Muchos dicen
estaba leyendo unos libros y decían que el diablo o Satanás, que era el árbol del bien y del mal, no era un árbol así como literal como podemos ver, pero solamente son suposiciones. La palabra de Dios dice que la mujer tomó del fruto y comió y también le dio a su marido. Cuando el hombre se dio a la tentación en el huerto del Edén y pecó, su alma quedó condenada por causa del pecado y subyugada a la esclavitud del reino de Satanás. Después de la caída del hombre, Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín del Edén. Desde entonces la humanidad ha encontrado dolor y sufrimiento y quedó separado de la gloria de Dios. Porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La maldición que el pecado de Adán trajo al mundo no solo se aplicaba a él, sino a todo ser humano que haya vivido o que pueda vivir en la tierra. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán no solamente afectó a él o nada más a Eva y a Adán, sino que dice que el pecado pasó a todos los hombres. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado es el acto de desobediencia y la rebelión contra Dios. La introducción del pecado al mundo por Adán y Eva hizo que la tierra y todos sus habitantes estuvieran bajo la maldición del pecado. El pecado trajo juicio de Dios sobre la humanidad, que tiene el castigo de la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Sin embargo, Dios hizo un camino por el cual los humanos podían encontrar perdón por el pecado. En el jardín del Edén, Dios mató a un animal y usó la piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Génesis 3:21. Este acto sirvió como una imagen de la redención final que vendría cuando Jesús, el Cordero Perfecto, se le matara como sacrificio por los pecados de la humanidad. Vemos que Adán y Eva habían pecado y habían quedado separados de Dios. Ya no tenían esa libre comunión con Dios por el pecado que ellos habían cometido. Pero hemos aprendido que Dios ha sido fiel, ha sido misericordioso para nosotros, para todo el ser humano. Entonces, dice que Dios mató a un cordero o un animal para que los pudiera vestir y cubrir su desnudez, porque después de que ellos pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y el vestido, lo que yo estaba tratando de encontrar o leer, es que la misma presencia de Dios es el que los cubría. Cuando fue quitada de la presencia de Dios, del ser humano, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y empezaron como a cohibirse porque pues les daba pena. Eso fue lo que causó el pecado en el hombre. Entonces dice que Dios mató un animal o un cordero y los vistió. Dijo, este acto sirvió como una imagen de la redención final que vendría cuando Jesús, el Cordero Perfecto, le matara como sacrificio por los pecados de la humanidad. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, en Juan 1:29 dice:
Al siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento Jesús estaba llegando, ¿verdad?, a empezar a cumplir la promesa de redención que se hizo en Génesis 3:15. Dios prometió que traería la redención a través de la simiente de la mujer. Desde Génesis 3:15, donde se le prometió a la humanidad un redentor de la simiente de mujer, Satanás intentó destruir por todos los medios todo hombre que pudiera cumplir con este propósito. Dios había prometido al hombre una redención, pero Satanás no quería que llegara ese momento. Entonces, cuando pensó Satanás que el Cordero de Dios o la simiente de la mujer vendría a este mundo y la derrotaría, él no quiso que viviera. Entonces comenzó matando a Abel. Dice que Abel fue asesinado por su hermano. Después José, que lo trataron de matar, pero uno de sus hermanos, Rubén, dice que lo protegió y solamente dijo que lo echaran al pozo o al pozo. Y después lo vendieron a Egipto y sabemos toda la trayectoria de José hasta llegar a ser gobernante de Israel, de Egipto. Satanás quería eliminar a José. Ya estando en Egipto, dice que el faraón mandó matar a todos los niños de los hebreos, porque Satanás suponía que en ese momento llegaría el que iba a redimir al hombre de sus pecados. Pero Jesús reservó a Moisés y no murió. Después a David, dice que fue perseguido por su hijo Absalón, que lo quería matar, y también por Saúl. Y si leemos, Jesús fue el último en que Satanás quiso matar desde que era pequeño. Dice que se dio un edicto similar a la del faraón, para que todo niño muriera. Pero dice que el ángel de Jehová le avisó a José que huyera a Egipto para que el niño no muriera. Vemos entonces que Satanás ya temía ser derrotado desde ese momento, desde Génesis 3:15. Y trató por todos los medios de eliminar a aquel que le destruiría y le aplastaría la cabeza. Satanás no quería que la simiente llegara a este mundo para que le derrotara y devolviera al ser humano lo perdido en el Edén. Dios en forma humana tendría que venir y enfrentar a Satanás. Así que, dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús venía con ese plan, con ese propósito de derrotar al enemigo. Lo que dice aquí en Hebreos significa que Dios venía a la tierra con una tarea muy específica y era cumplir la promesa de redención. Y con su vida misma derrotar a Satanás estando en la condición de hombre. Lo que leíamos al principio en Filipenses 6 dice así: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo entonces Jesús venció a Satanás? Vemos que cuando hay como una guerra, los que mueren son los que pierden. ¿Sí? O el que después fue muerto, pues fue derrotado. Pero Jesús dijo, estando en la tierra, que todo aquel que quisiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de Jesús, dice, la hallará. Él lo enseñaba en este momento con palabras, pero al final, cuando él iba a ser entregado para morir, nos dio su ejemplo de que al morir él estaba ganando la victoria para el ser humano, para devolvernos una vez más esa comunión que teníamos en el principio de la creación. Es por eso que el diablo no cesó de dar o de crear duda en el ser humano de que si Cristo había muerto y había resucitado. Muchos dicen que Jesús solamente estuvo como en una etapa de desmayo o de coma, y que cuando se despertó de ese estado de coma, entonces salió de la tumba y fue con sus discípulos a platicar con ellos, pero dicen que en realidad no había muerto. Otros dicen que sus discípulos se habían llevado el cuerpo de Jesús. Pero todas esas teorías o todos esos pensamientos son solamente para decir que Jesús no obtuvo la victoria en la cruz sobre la muerte o sobre el pecado. En sus hojitas dice: la verdad de la resurrección permanece como fundamental en la doctrina. Hombres van y vienen por una temporada y luego ellos callan, importantes para siempre. Ellos mueren, pero Cristo vive. Se dice que el autor o el diseñador o el que fabricó el Titanic, que quedó hundido, ¿verdad?, en el mar, sacó una teoría de que Jesús no había muerto. Y dicen que él, los que estaban, ¿cómo se le llama? Los que tratan de encontrar evidencias del pasado, estando ellos trabajando en Jerusalén, encontraron una tumba donde decía que aquí yace Judá, y aquí yace muchos más. El último dice que encontraron una tumba donde decía que ahí estaba el cuerpo de Jesús. Entonces dijeron, no, pues encontramos la evidencia para los que dicen que Jesús resucitó. Aquí está su tumba y Él está adentro. Entonces, la teoría de él, de que supuestamente él había encontrado la tumba de Jesús y con los restos de Jesús adentro de la tumba, no tuvieron mucho éxito. Porque la palabra de Dios es clara y contundente al decir que Jesús resucitó. Vamos a entrar en Mateo 27, de 62 al 66.
Dice la palabra de Dios: al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador. Dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Y manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los sacerdotes, los principales sacerdotes, no querían que pasara algo que ellos pudieran decir, no, pues o querían asegurar y estar seguros de que Jesús no saliera de la tumba. Entonces por eso es que fueron a Pilato y le dijeron: sabemos que aquel engañador. ¿Por qué le decían engañador a Jesús? Si él dijo: yo soy la verdad y la vida. Era el enemigo usando sus vidas para desacreditar a Jesús. Por eso es que le decían el engañador. Y dice que fueron ante Pilato y le pidieron que pues asegurara la tumba para que nadie se robara el cuerpo de Jesús. Los siglos transcurridos desde la resurrección de Cristo han producido los siguientes argumentos para negar la resurrección como verdadero suceso histórico. En primer lugar, se afirma que Jesús se desmayó y que al volver en sí, por la frescura de la tumba, salió de ella. En segundo lugar, otros aseguran que los discípulos habían robado el cuerpo muerto de Jesús. Y el tercero, otros afirman que la tumba a la cual fueron las mujeres no era la tumba en la cual sepultaron a Jesús. Cuarto, otros aún se atreven a sostener que lo de la resurrección fue asunto de visiones debido al estado emocional en que se encontraban los discípulos. Esos son los 4 argumentos, las 4 cosas que dicen acerca de la resurrección de Jesús: que solamente se desmayó, o que se robaron el cuerpo de Jesús y nunca resucitó, o que las mujeres fueron a la tumba equivocada cuando fueron a ver a Jesús. Y el cuarto es que los discípulos solamente veían visiones o estaban alucinando por lo que había pasado, y que Jesús no había salido de la tumba. La malicia usada para negar la verdad de la resurrección solo resultó en la afirmación contundente de la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Eso fue lo que pasó. La malicia usada para negar la verdad de la resurrección solo ha resultado en la afirmación contundente de la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Por eso que al principio o la lección se llama la victoria de la cruz, pero nosotros le cambiamos el título y le pusimos, ¿cómo? La victoria de Jesús. La victoria de Jesús en la cruz. Ok, entonces esos son los 4 argumentos que se dicen de que Jesús no resucitó. El anuncio de la victoria de la cruz, segundo punto. Mateo 28, del 1 al 7, dice así:
Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces, el primer punto fue, dice, los guardias y sellos, la victoria de la cruz no debía ser posible. Segundo punto, anuncio de la victoria de Jesús. ¿Se imaginan ustedes que las mujeres que fueron a ver a Jesús o que dicen que ellos iban a ver en el primer día de la semana, pero que cuando ellos llegaron a la tumba, dice que hubo un gran terremoto, porque el ángel de Jehová había llegado a ese lugar para mostrarles que verdaderamente Jesús había resucitado y que Jesús no estaba en la tumba. Y se dice que la piedra fue removida no para que Jesús saliera, porque acuérdense, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero cuando Jesús salió de la tumba, no era necesario que la piedra fuera removida. Así como cuando Jesús llamó a Lázaro, y cuando Lázaro ya estaba muerto y llegó Jesús, y entonces al ver que todos estaban tristes y llorando por la muerte de Lázaro, dice que él se fue a la tumba donde le habían puesto, y desde afuera le llamó y le dijo: Lázaro, ven fuera. Pero Lázaro no salió y quitó la piedra, no. Dice que mandaron a quitar la piedra para que pudiera salir Lázaro de la tumba. En el caso de Jesús, no era necesario que la piedra fuera removida. La piedra fue removida para que las mujeres que habían llegado pudieran ver que verdaderamente el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Entonces, eso era el anuncio de la victoria de Jesús. La victoria de Jesús consistía en que había muerto, pero que había resucitado. Amén. ¿Sí? No era solamente la muerte, sino que después de haber muerto, Él había resucitado. Entonces dice, descendiendo del cielo, y hubo un gran terremoto porque un ángel del cielo descendió, o del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron muertos. Aquí vemos dos figuras, ¿verdad? De que los guardas supuestamente son valientes, pero al ver el resplandor y al ver que un ángel del cielo había llegado a la tumba, dice que quedaron como muertos, pero las mujeres no. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Y qué dice el 6? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor.
e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Las mujeres no se desmayaron, pero los hombres fuertes y valientes cayeron. ¿Ya ves que sí? Entonces, dice que el ángel le dijo a las mujeres que fueran a sus discípulos y contaran lo que ellos habían visto, que la tumba estaba vacía, que verdaderamente Jesús había resucitado. Entonces, ¿cómo es que pueden decir, verdad, que sus discípulos llegaron y se lo llevaron? Si ellos ni siquiera creían, verdad, de que verdaderamente Jesús iba a resucitar. Estaban con temor, estaban diciendo, pues tal vez nosotros seremos los siguientes, porque si nuestro maestro ya lo mataron, nosotros, sus seguidores, pues también vamos a quedar en la misma situación. Aunque al final dicen la historia que todos sus discípulos murieron, pero no murieron por miedo, murieron defendiendo la resurrección de Jesús. Por eso dicen que Matías también fue uno de ellos. Acuérdense que el lugar de Judas lo suplió Matías. Dicen que Matías también fue muerto o fue asesinado. El único que no murió asesinado fue Juan. Pero de ahí todos, Tomás, el que llegó y le contaron que Jesús había resucitado y dijo que no, pues si no lo miro o si no pongo mi dedo en su mano y meto mi mano en su costado, dijo, no voy a creer. Dice la historia que Tomás fue atravesado por una lanza en su costado. Todas estas personas murieron defendiendo la resurrección de Jesús. Por eso es que Pablo dijo en Primera de Corintios, donde empezamos, que si Jesús no resucitó, entonces no, pues todavía estamos en pecado, o nuestros pecados no pueden ser perdonados, porque Jesús a eso vino, a librarnos de la muerte o de la condenación que merecía todo ser humano por causa del pecado. Mateo 28, 8 al 10. Primera prueba de la resurrección de Cristo, ratificación de la victoria de la cruz. Alguien que lea muy fuerte, si me quiere ayudar. Mateo 28, del 8 al 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acordándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Aquí estamos. Primera prueba de la resurrección de Cristo. ¿Cómo salieron las mujeres? Con temor y gran gozo. Dos sentimientos encontrados, como muchas veces decimos. Con temor, pero gozosos o gozosas por saber de que Jesús había resucitado. Dice que corrieron a los discípulos para avisarles o para decirles que Jesús había resucitado. Cuando ellos llegaron a donde los discípulos, dice que llegaron y dijeron, el maestro no está en la tumba, ha resucitado. Y que Juan y Pedro corrieron para el sepulcro para ver o cerciorarse de que verdaderamente Jesús no estaba en la tumba. Dice que corrieron y ¿quién llegó primero?
primero llegó Juan. Dice que llegó Juan y se quedó en la puerta de la tumba. Pero que después llegó Pedro y él no se detuvo, sino que entró directo. Entró a la tumba y vio que Jesús no estaba ahí. Esa fue la primera prueba de que Jesús había resucitado, que no estaba en la tumba. El misterio e insondable poder de la resurrección, y no era para menos el sentir la insignificancia humana frente a tan grande majestad. Pero a la vez las mujeres iban llenas de gran gozo. El más temido de los enemigos del hombre había sido derrotado. La muerte ya no tenía poder. Los discípulos, que mucho deseaban que su gran maestro estuviera con ellos, consideraron, sin embargo, que lo que las mujeres decían era locura. Aún el escepticismo de los discípulos es saludable porque confirma de una manera más firme la realidad de la resurrección. Imagínense que llegaron las mujeres, ¿verdad? Y dijeron, Jesús ha resucitado. ¿Y qué pensaron ellos? No, pues a lo mejor que no están bien. Quizás pensaron como los otros que dicen que alucinaban, ¿verdad? Era un trastornado del dolor. Pero Hechos dice así, 1:3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, para la cual les dijo, oísteis de mí. Después de que había resucitado Jesús, se le presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir indubitables? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, es lo que aprendimos, acuérdense, en Hechos 1. Las pruebas indubitables que dejó después de su resurrección, dice que se le apareció a las mujeres y luego se le apareció a sus discípulos cuando llegó y dijo a sus discípulos que había resucitado. Y como les dije hace rato, él no necesitaba que la piedra fuera removida, porque cuando Jesús llegó a donde los discípulos estaban, ellos no abrieron la puerta para que Jesús entrara, porque él tenía un cuerpo ya glorificado. Entonces podía atravesar la materia. Por eso es que Jesús no necesitaba que la piedra fuera removida para que él pudiera salir. Dice que se les presentó a sus discípulos. Y fue cuando después Tomás no estaba, y cuando llegó y le contaron que Jesús había resucitado, él no creyó, sino que dijo que si no meto mi dedo en su mano, o donde pusieron los clavos, y meto mi mano en su costado, dijo, no voy a creer. La otra prueba fue que dice que habían 2 hombres caminando de Jerusalén hacia Emaús. Y dice que empezó a caminar con ellos. Y ellos iban muy tristes, porque Jesús había sido muerto. Entonces ellos iban caminando, ¿verdad? Desconsolados quizás, o diciendo, no, pues la esperanza que nosotros teníamos se ha desvanecido con la muerte de Jesús. Y Jesús le acercó y le empezó a preguntar, ¿pero qué es lo que están hablando ustedes?
y ellos le dijeron, tú eres el único forastero que no sabe qué ha pasado en Jerusalén de la muerte de Jesús. Jesús iba caminando con ellos y al final de su camino dice que ellos se dieron cuenta de que el que estaba hablando con ellos era el Jesús resucitado. Por eso dice que Él se les presentó durante 40 días, mostrando o haciendo señales indubitables que no dejaba lugar a duda de que Jesús verdaderamente había resucitado de los muertos. Y Pablo escribió en Corintios que dice que se le apareció a más de 500 hermanos a la misma vez. Por eso es que la teoría de que alucinaban de que Jesús había resucitado no podría ser una buena argumento para decir que Jesús no resucitó. Porque 500 personas a la misma vez, dicen los que estudian, que no es posible que tengan una sola visión. Entonces son pruebas indubitables que dejó durante los 40 días estando en la tierra antes de su ascensión. Entonces vemos que Jesús verdaderamente resucitó y venció a la muerte. Cuando Él estaba en la cruz y cuando daba sus últimos suspiros, dice que dijo Él, consumado es. Estaba pagando la deuda que el hombre o el ser humano nunca pudiera pagar. Si nosotros estamos en una deuda o tenemos una deuda y no batallamos, aunque hacemos arreglos de pago y cada mes estamos pagando, pero no batallamos para pagar, entonces estamos bien, no necesitamos de ayuda de nadie. Pero cuando llega un momento en que nosotros no podemos pagar, entonces nos damos cuenta de que necesitamos uno que nos ayude. El ser humano nunca podía pagar el precio de la salvación. Solamente la gracia de Dios podía hacer eso. Cuando Pablo escribía a la iglesia de Gálatas, ellos querían vivir todavía bajo la ley y decían muchos sacerdotes o los principales sacerdotes que todos a los que creían en Jesús y que no fueran judíos tenían que circuncidarse. Y Pablo dijo que la circuncisión para Jesús ya nada aprovecha. Porque si circuncidaban, entonces también tenían que cumplir la ley. Y Pedro dijo que ni sus padres ni ellos habían podido cumplir la ley. Que no habían sido salvos solamente por cumplir la ley, sino que era por la gracia de Dios o de Jesús, pagando nuestra deuda en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es. Ya terminamos. Entonces Cristo venció sobre la muerte. Primera de Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al morir Jesús en la cruz y resucitar, venció al enemigo más temido para el ser humano, que es la muerte.
Jesús ha vencido completamente sobre la muerte y esta victoria nos ha dado también a nosotros para que todo cristiano que muera tenga la esperanza de victoria por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces Jesús venció sobre la muerte. Venció también sobre el pecado. Colosenses 2:13, 15 dice: Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta de decretos, una sentencia para todo el ser humano. Porque todos habíamos pecado, dice la palabra de Dios, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese acta de decretos dice que fue anulada en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Jesús venció sobre el pecado. El segundo efecto de la cruz es el perdón de todos nuestros pecados. Ya dijimos que es como tener en la corte de una ciudad por donde vivimos un expediente donde tiene todos nuestros errores o todo lo que nosotros hemos cometido o hemos infringido la ley en algún momento. Esa acta está guardada ahí para que cuando la persona vaya, sea condenada por ese acto, por esos delitos que están en ese acta. Fue eliminado por la muerte de Jesús. Sin embargo, dice aquí Pablo, aclara que el acta de los decretos en contra de nosotros por causa de nuestros pecados fue anulada a través del sacrificio de la cruz de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no tenemos nada que nos acuse. Nosotros ahora ya somos nuevas criaturas en Cristo. En Cristo Jesús pasamos a ser nuevas criaturas, nuestros pecados son perdonados y somos introducidos a una nueva vida. Cristo en la cruz llevó nuestros pecados, Él cumplió delante del Padre cuando Él dijo consumado es. El acta de los decretos de condenación ha sido clavada y cancelada en la cruz para todos aquellos que recibimos por la fe la salvación de Cristo Jesús. Venció sobre Satanás, tercer punto, sobre la muerte, sobre el pecado. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo redimió o murió en la cruz y redimió a la humanidad perdida. Es la derrota más grande para Satanás, pues Satanás y sus potestades pensaban que estaban aplastando la cabeza, pero no sabía que estaba ayudando para que Cristo le pisoteara a él. Al lograr que Jesús fuera condenado a morir en la cruz, el plan perfecto se estaba cumpliendo. Dios hecho hombre moría en lugar de la humanidad, derramaba su sangre para perdón de nuestros pecados y nos daba vida eterna a todo aquel que cree. Entonces, vemos que lo que el hombre había perdido en el Edén cuando pecó, había quitado esa comunión con Dios. Ya no tenía el libre acceso a platicar con Dios. Pero cuando Jesús dijo consumado, él dice que se rasgó el velo que estaba en el templo de arriba abajo.
y ahora todo ser humano podía entrar a la presencia de Dios. En esa ocasión, antes de eso, solamente el sumo sacerdote entraba una vez por año para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Pero Jesús, dice la palabra de Dios, que cuando se rasgó el velo, entonces ahora todos tenemos acceso y entrada, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Entonces, eso fue, ¿verdad?, la victoria de Jesús sobre la cruz. El texto a memorizar dice así, Mateo 28:6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28:6. Esa fue la victoria de Jesús en la cruz. Derrotó al pecado, derrotó la muerte, derrotó a Satanás. No tenemos nosotros nada que pagar. Cristo ya lo pagó en la cruz por nosotros. Solamente tenemos nosotros que creer en Jesús, creer en su muerte y en su resurrección. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos haciendo algo figurativo de la muerte y la resurrección de Jesús, que morimos a nuestros pecados y resucitamos para una nueva vida con Cristo Jesús. Entonces, ese fue el estudio de hoy, la victoria de Jesús en la cruz. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y el pastor con nosotros. Gracias, hermano Jacob. Solamente para los que no saben qué es la muerte, ¿verdad? Siempre acostumbro a explicarlo, especialmente en los momentos cuando estamos en un funeral, en una memorial. La muerte es una separación, la separación del cuerpo, el espíritu y el alma. Y a esa muerte se refiere, a la separación eterna de Dios. Entonces, el que muere sin Cristo, también habla de una eternidad. Va a vivir una eternidad, pero separado de Dios en un lugar ardiente, y la Escritura habla acerca de ese infierno. Así es que la invitación, ¿verdad?, para todos los que no han creído, ¿verdad?, los que quizás porque nacimos escuchando que Jesucristo resucitó, hemos creído, pero hemos creído de una manera así superficial. Y creer realmente necesitamos pensar, reflexionar y acomodar nuestra vida. Esto es como a algunos hoy día ya no les sorprende que llueva, porque desde que nacimos sabíamos de la lluvia, de la llovizna y eso, crecimos viéndolo de tal manera que no nos sorprendía. Pero sin embargo, una persona como el día cuando llovió por primera vez, ¿verdad?, aquellas primeras personas, a Noé, yo creo que fue algo sobrenatural para ellos. Y si lo vemos de esta forma, es algo sobrenatural, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, como hemos crecido viéndolo, nos hemos acostumbrado a eso. Hemos crecido escuchando que Jesucristo resucitó, que triunfó, que murió, pero que también resucitó. Y hemos creído en ello, pero también de una manera así. Pero cuando profundizamos realmente los propósitos que se nos han explicado en esta mañana, ¿verdad?, para todos los que nos están viendo y que todavía no han hecho una decisión de entregar su vida a Cristo. Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solamente por Él. Así es que incline su rostro, vamos a orar en esta mañana para despedirnos también. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia que muestras a nosotros, Señor, día con día. Gracias por el precio que tu Hijo Jesucristo pagó en la cruz por cada uno de nosotros.
Hemos comprendido, hemos entendido, Señor, y te hemos entregado nuestra vida a tu señorío. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo de tal manera que podamos, Señor, llevar este mensaje, la victoria de tu resurrección, Señor, la victoria sobre la muerte, que no quedaste en la tumba, sino que hay una tumba vacía. Y, Señor, que podamos llevarlo a todos aquellos que no han creído todavía. Y que a través de ese mensaje, Señor, puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero. Muchas gracias te damos, Señor. Nos despedimos en este momento de este lugar, pero nunca de tu presencia. Te suplicamos en esta mañana, Señor, por estas necesidades que hemos visto a través de esta semana. Y también, Señor, por Jason, por su hermano, por su madre que están aquí en esta mañana. Te suplicamos, Padre, para que tú estés obrando, Señor, en la vida de esta familia que quizás no entiende nuestro lenguaje, Señor, pero tú conoces la necesidad en cada uno de ellos y tú puedes suplirles para todas sus necesidades, como lo has hecho, Señor, con nosotros. Oramos por la familia Sánchez, oramos, Señor, por cada uno de los que están pasando dificultades. Gracias, Señor, por la mejoría de nuestro hermano Dorian. Gracias, Padre Santo, porque tú has estado manifestando, Señor, en la vida, en los cuerpos de cada uno de mis hermanos, en la familia Lanusa. Señor, te suplicamos por la familia Ochoa. Y así, Señor, por cada uno de los que están, Señor, en una condición de salud. Te seguimos pidiendo por aquellos que quizás no son miembros ni pertenecen, Señor, a esta congregación, pero que nos piden de sus oraciones a través, Señor, de las redes sociales o mensajes de texto. Y siguen, Señor, en nuestras oraciones por nuestra hermana Levia y sus hijas. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares y permítenos estar en esta tarde, Señor, en este lugar para seguir honrando tu presencia, tu amor, tu misericordia y seguir celebrando, Señor, la victoria que tú has tenido. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, esta tarde, ¿verdad? Jugando a la iglesia. Así es que no se pierdan, es el título del sermón, no que estamos jugando. Vamos a hablar acerca de jugando a la iglesia, capítulo 7 de Mateo, 21 y 23. Bendiciones.